Yo no sé en qué momento de su vida se encuentre usted, hermano, pero es muy probable que usted tenga que tomar decisiones sabias en este momento de su vida, cualquiera que sea. Puede ser con los hijos, en las finanzas, en el matrimonio, en el trabajo, en su mismo crecimiento espiritual. Entonces, usted puede estar a punto de tomar una decisión, y el problema más grande, hermanos, es que tomemos las decisiones en base a nuestra propia sabiduría. La palabra de Dios dice que no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, para eso tenemos la palabra de Dios que nos va a seguir como guía siempre. Estaba un señor, iba caminando un señor y estaba en la puerta de la casa alguien tratando de pasar una mesa por medio de la puerta. Entonces veía que estaba batallando, queriendo pasar esa mesa en la puerta, y él va pasando y él dice, pues lo voy a ayudar. Entonces él agarra y se pone a trabajar con la mesa, a empujar la mesa, el otro empujaba, empezaron a sudar, mucho esfuerzo, se le fue el tiempo y dice, ¿sabe qué, señor? Disculpe, pero yo tengo que seguir mi camino, ya me voy. A mí se me hace que no vamos a poder meter esta mesa. Y dice el señor, ¿cómo que meter? Dice, si yo la quiero sacar. Y lo que pasa es que por no preguntar, por no informarse qué es lo que estaba haciendo, él llega y asume, ¿y qué hace? Empieza a empujar. Y el otro, por no preguntar, por no comunicarse, piensa que el otro sabe y lo está empujando. Y los dos, uno empujando para allá, otro empujando para acá. Y muchas veces así es nuestra vida cristiana, hermano. Es como llevarle la contraria a Dios. Como que Él nos dice, estoy empujando, y uno también está forcejeando. Por eso es que las cosas muchas veces no nos salen bien. Y el problema está en que nosotros en ocasiones vamos en sentido contrario exactamente a lo que, en contraste con lo que Él nos dice. ¿Cuántas veces, hermanos, si volteamos a ver nuestra vida, hicimos exactamente lo contrario a lo que era lo correcto? ¿Sí o no, hermanos? Sí. La palabra de Dios, el mismo sentido común decía que era para allá, y nosotros le dimos para donde nosotros quisimos. ¿Y cómo nos fue, hermanos? Así mismo. Entonces, hermanos, necesitamos saber, conocer la palabra de Dios para tomar decisiones en base a su sabiduría. El problema está en que nosotros no leemos la palabra, y entonces tomamos decisiones en base a lo que nosotros creemos, y creemos que nosotros somos los que conocemos la verdad, y de pronto leemos algo que dice la palabra que va en contra de lo que nosotros creemos, y ¿qué decimos? No, yo pienso que no, mejor veo otra parte. Y lo que pasa, hermanos, que la Biblia es un espejo donde nos confronta, donde nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, yo los animo a que tomemos la actitud y la decisión de seguir la palabra de Dios de acuerdo a cómo es, y nos va a ir bien. Antes de entrar en el tema, hermanos, déjenme decirles que hay 3 barreras que nos impiden obedecer a Dios. 3 barreras que nos impiden obedecer a Dios. La primera es el miedo a perder nuestra comodidad. La segunda es la resistencia al cambio, y la tercera es la falta de autoestima. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Nosotros nos movemos en una zona de confort, ya les he hablado, donde el cerebro, la neurociencia les dice que el cerebro se mueve en un área cómoda. Si nosotros nos salimos de esa área cómoda, el cerebro automáticamente registra algo, y el cerebro no sabe si es bueno o es malo. Lo único que sabe el cerebro que es diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que le decimos, a partir de la próxima semana vamos a tener 2 servicios, uno en la mañana y uno en la tarde, y usted va a decir, ¿qué? El cerebro registra algo diferente, sin saber si es bueno o es malo, porque no es malo tener 2 servicios, pero el cerebro registra que es diferente, y dice uno, no voy a poder, sí voy a poder, no voy a venir, quién sabe qué va a pasar, y depende de la personalidad. Puede ser que uno se ponga muy triste por ese cambio, muy alegre, nos dé miedo, y eso es lo que pasa cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación de desajuste en el matrimonio, en las finanzas, nos da miedo.
porque no sabemos qué va a pasar. Entonces muchas veces obedecer a Dios nos cuesta por ese miedo, porque la palabra nos dice que hagamos algo y ese es un terreno nuevo para nosotros y nos da miedo, porque pensamos que nos puede ir mal o qué va a pasar. La otra, hermanos, es la resistencia al cambio. Estamos bien cómodos en los horarios que nos gustan, los días que nos gustan, y tan pronto dicen que va a cambiar algo, ¿y cómo respondemos? No, simplemente porque no nos gusta cambiar. Cambien el horario de una persona y parece ser que le cambió la dirección porque todo le está cambiando, y solamente cambió una hora, solamente cambió un nombre, algo pequeño, pero que a una persona le cuesta asimilar. Y la última es la falta de autoestima. Muchas veces, hermanos, no obedecemos la palabra de Dios, no creemos la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque pensamos que no es para nosotros. Si aquí dice, no tengas miedo, yo estaré contigo, no temas ni desmayes, dice, no, yo soy débil. Yo no, esto es para la otra hermana, para el otro hermano, esto no es para mí. Cuando dice aquí, mira que yo te enseñaré cosas que jamás te has imaginado. De pronto usted puede considerarse tan pecador o tan pecadora que dice, no, eso no es para mí. Y esa falta de autoestima, hermanos, afecta mucho gente que incluso está en las iglesias, que viene aquí al servicio, escucha su palabra, pero tiene una autoestima por los suelos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? De eso quiero hablarles, hermanos, porque qué mejor ejemplo que Jonás, el único profeta que se atrevió a huir de Dios. El único profeta que se atrevió a huir de Dios. Miren, antes de entrar en la palabra, aquí es donde estaba Jonás, que va a donde lo mandó el Señor, a Nínive, a 550 millas. Y miren para dónde le dio. A Tarsis, a 2500 millas. Aquí se pudo ir con un camello, aquí pagó su boleto y dice, yo me voy para allá. Y era un profeta, hermano, no era el hermano Nicolás o usted, hermano, era un profeta. Es como decir, iba a la iglesia, pues. Iba a la iglesia, conocía de la palabra, y el Señor le dijo, ven para acá, Nicolás, y Nicolás, ¿verdad? Para allá. ¿Nunca han oído un caso así, hermano? ¿Nunca han oído a alguien que va a la iglesia y cuando el Señor le dice para acá, le da para allá? Bueno, pues algo así le pasó a Jonás. En lugar de darle para acá, con el dinero que pagó su pasaje para irse aquí, fácil se hubiera comprado un camello y irse ahí cerquita, pero no lo hizo. Así que hoy vamos a aprender, hermanos, de Jonás, capítulo 3. Y si me hacen favor, si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, hermanos, la palabra de Dios juntos. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Padre, que pongas en nuestro corazón la sabiduría para reconocer que nosotros no tenemos el conocimiento necesario para guiar nuestras vidas de acuerdo a tu estándar. Que necesitamos que tú seas quien nos guíe, que necesitamos que reconozcamos tu liderazgo, seguirte, reconozcamos tu enseñanza, aprender, reconozcamos tu disciplina, corregir, y así de esa manera, Padre, seguir caminando hasta el día de la trompeta final
cuando te veamos cara a cara y podamos decir y escuchar esas palabras tuyas, buen y fiel siervo. No permitas, Padre, que nos desviemos una vez más como lo hicimos en el pasado. No permitas, Padre, que nuestros pies resbalen como lo hicieron en el pasado. Que seamos hombres y mujeres íntegras, para que, Padre, podamos caminar sobre todo en paz contigo. En el nombre de Jesús oramos y su iglesia dice amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok, hermanos. Yo quiero que vean aquí, este es el mensaje que le pidió Dios a Jonás decir. Escúchenlo porque es importante para el mensaje de todo el mensaje. Dice, la recurrió un día mientras proclamaba. Este es el mensaje que le pidió Dios a Jonás decir. ¿Cuántas palabras son? Dentro de 40 días Nínive será destruida. 7 palabras. Eso es todo lo que le pidió Dios a Jonás. Vas a ir a predicar este mensaje. Otra vez. ¿Cuántas? 7. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso es lo único que vas a hacer. Es como si yo les pidiera, hermanos, que fuéramos a repartir tratados de evangelismo, la palabra, irla a compartir a la esquina y usted dice, pastor, pero es que yo no puedo hablar. Y yo le digo, lo único que va a decir es, Dios lo bendiga. Viene una persona, buenos días, Dios la bendiga, y le da el folleto. No, pastor, es que yo no sé qué voy a decir. 2 palabras. Dios la bendiga. No, pero es que va a pasar y mi caso me va a hacer. Dios la bendiga. Pero no, es que usted sí es bueno para hablar. Yo no soy bueno para hablar. Yo mejor manejo. No. Usted no va a agarrar folletos y les va a decir ¿qué? Dios lo bendiga. 3 palabras. Ni 3 palabras queremos decir, hermanos. No, que yo no puedo, que se nos complica la vida dar un mensaje de 7 palabras que le pidió a Jonás. Le dijo él que no. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás, hermanos? En lugar de darle para un lado, le da exactamente para el otro. Pero observen, hermanos, que cuando él va a dar su mensaje, Jonás iba enojado. Si hemos leído el libro de Jonás, nos damos cuenta que él estaba enojado dando el mensaje. Ya se había ido para Tarsis, desobediente. Ya lo había regresado el Señor en una ballena. Ya estaba entregando los tratados y seguía enojado. ¿Cuánto tiempo ya había pasado? Desde que se fue de rebelde, regresó en la ballena, el Señor lo pone aquí, vas a entregar el mensaje, 7 palabras. Y andaba diciendo su mensaje, las 7 palabras, hermanos, y andaba enojado. Vamos a ver cómo andaba Jonás. Este mensaje de Jonás no habla acerca de la desobediencia. El mensaje de Jonás habla acerca del corazón de Dios. 3 etapas, cómo Dios revela su pasión por la humanidad. Vamos a ver aquí cómo Dios muestra su compasión, hermanos, para un pueblo que es rebelde. ¿Sí sabe la palabra rebelde, hermanos? ¿Sabe qué significa rebelde? No. Rebelde, ¿les suena algo? ¿Lo han oído? ¿Rebelde dónde lo oí? Ok. Para un pueblo, para un profeta rebelde es este mensaje, fíjense. No, el mensaje lo confía el Señor en uno de sus profetas. Y ahorita vamos a ver quién era exactamente Jonás. ¿A quién le va a encomendar, hermano, nuestro Señor Jesús llevar el mensaje allá afuera? ¿A quién? A su iglesia. ¿Ustedes creen que en las iglesias hay gente rebelde? ¿Ustedes creen que llegue a haber gente rebelde en una iglesia? El Señor tenía profetas rebeldes, hermanos. Jonás, mi profeta, ahorita van a ver el versículo en Segunda de Reyes, oh profeta de Dios, vas a ir a Nínive, que le da allá. Fíjense la compasión del Señor. Aquí estamos ya en el capítulo 4, ya va a acabar el libro de Jonás.
donde se ve la rebeldía de Jonás es en el principio, capítulo 1, capítulo 2. Aquí en el 4 es cuando ya está en Nínive, ya se fue, de Babel gastó su pasaje, regresó porque lo trajo, no le devolvieron seguramente su pasaje, que la ballena pues, tampoco, ya lo dejó ahí y empieza a dar el mensaje a Nínive. Vamos a ver, dice, porque acuérdense que el mensaje es de que si se arrepentía Nínive, Dios no los iba a castigar. Y eso que se enojaba con él, imagínense. El profeta que iba a llevar la palabra se enojó con Dios, dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse cuando le dice Dios, yo los voy a perdonar si se arrepiente. Así que oró al Señor de esta manera. Fíjense, observen esta oración a ver si no les parece que alguna vez de casualidad haya usted orado así. Dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me fui a Tarsis. Si no crees que fue por otra cosa, por eso me fui. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Por qué crees que me fui a Tarsis? Porque tú eres bien bueno, porque tú amas a la gente. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir, un profeta, hermano. Prefiero morir que seguir viviendo. Y el Señor le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Ahorita vamos a ver la otra parte. Imagínense un profeta, le dice, ve y dile al pueblo que se arrepiente yo. Y el Señor le dice, si se arrepienten no los destruyo. Bonita cosa. Por eso me fui, tú vas a destruir a esa bola de pecadores que mira cómo viven. ¿De dónde venía Jonás? ¿No de haber sido rebelde? De que ya lo trajo el Señor. Mira ese pueblo rebelde y tú los vas a perdonar. Aprendieras a mí, que soy tu profeta, que vengo a los servicios todos los domingos. Destruye a todos los que están allá en la calle, rebeldes, groseros. Yo, como voy todos los domingos, yo no. No ustedes, se lo estoy hablando. Pero hermanos, fíjense lo que contestó Jonás, hermanos. Se enoja de que tenía, que cómo iba a perdonar a ese pueblo. Ahí, hermanos, sí, Jonás se pasó. Jonás fue poco razonable. ¿Qué es lo que pasa ahí, hermanos? Alguien dijo un día, habla cuando estés enojado y escribirás el mejor discurso del cual te lamentarás siempre. ¿Sí saben cuando uno está enojado, verdad que uno se enoja? Nunca de casualidad han abierto la boca cuando están enojados. ¿Qué cosas salen cuando uno está enojado, hermano? Y cuando ya pasó la tormenta y uno voltea y recuerda uno lo que uno dice, pero hermanos, que se arrepiente, uno dice uno, ¿para qué abrir la boca? Hermanos, acuérdense que nunca tome decisiones cuando esté enojado o cuando está cansado. No, hermanos. De preferencia, si puede usted evitar hablar, es lo mejor. Lo que estaba aquí diciendo Jonás cayó en lo ridículo, hermanos. Imagínense decirle a Dios, ¿por qué crees que me fui para Tarsis? Si yo ya sabía que eras un Dios bueno y bondadoso, y ahora los vas a salvar, mejor quiero morirme. Tiene el Señor, nada más, ¿cómo no te agarro la palabra? Pero no, porque no has acabado. Todavía faltaba la predicación, hermano. Pero hay veces en nuestras peticiones somos negligentes, groseros con el Señor, hermanos, en nuestras peticiones. Eso es lo que pasa con él. Él no estaba interesado en el arrepentimiento de Nínive, hermanos. Él pensaba que había cosas que no se podían perdonar. En otras palabras, es lo que estaba diciendo Jonás. Todo lo que te han hecho, Señor, y lo vas a perdonar. ¿A poco no por su mente ha cruzado alguna vez? Uy, sí se va a ir al infierno. ¿Y si Dios lo perdona? Y el primero que se va a encontrar en el cielo es a él o a ella. Y dice, ay, Diosito. Bueno, pues ahí va a estar Diosito, ¿no? Ay, tú, hermanos, hay veces quisiéramos que a uno no perdonaran, pero a mí sí.
a unos, no, ¿cómo van a perdonarlos el Señor? Pero mira lo que han hecho. Pero a mí no, porque yo como tengo el ministerio del celular en la iglesia. ¿A poco no? De pronto pensamos que hay gente que no merece el perdón de Dios. Igual que Jonás. Igual que Jonás. Donde, fíjense hermanos, en Éxodo, ahorita que estamos estudiando el Antiguo Testamento, cuando Moisés, cuando dice pasando delante de él, proclamó el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese versículo, hermano? Que si no fuera por eso, pues ayer estuviéramos juntos, pero no aquí, en otro lugar todos, hermanos. Pero gracias a su amor del Señor, hermanos, podemos tener una morada celestial, ¿no es así? Amén. Yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, también ustedes estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Dice, ay, hermanos, a mí me encanta esa parte porque, ¿saben qué? Me da seguridad. Cuando dice el Señor, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Entonces Jonás, y luego Jonás quiere acorralar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahí, hermanos? Le dice, no, pues mira cómo los vas a perdonar. Yo mejor quítame la vida. Como diciendo, me quita la vida a mí y ya no va a haber nadie que lleve la jornada. O yo no voy a la iglesia a ver cómo se la hace, pero yo no voy. Como si esta obra se parara porque usted no viene. ¿Verdad que así somos a veces? Como que si nosotros ya no va a haber otro cielo, cosas así. Hermanos, el Señor siempre tiene abiertas estas puertas para el que desee venga a escuchar su palabra y salga diferente cuando sale. Y si usted no viene, pues el que se la pierde es usted, no Dios. Entonces, hermanos, así es como está el momento de Jonás. Primero vimos la compasión que tiene Dios con su pueblo. Ya vimos que no importa el pecado que haya hecho, Él perdona. Así que yo no sé qué pecado ha hecho y de preferencia no me gustaría saber, hermanos. Pero el Señor sí lo sabe. Y a pesar de ese pecado que usted haya cometido, el Señor lo puede perdonar. Y cuando digo le puede perdonar, es porque si usted se lo pide. No es en automático que ya me perdonó el Señor mi pecado. Ya lo confesaste de raíz, de origen, ya le pediste perdón, ya te arrepentiste, entonces viene el proceso. No creo que nada más es automático, hermano. Y también el Señor es soberano. En el último de los casos, Él tiene la última palabra. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? 3 veces le pedí y las 3 veces me dijo no, bástate y gracias. Moisés, fuiste muy buen líder, pero basta ya de lo tanto que me estás haciendo. No confiaste en mí, no vas a entrar en la tierra prometida. Y así es. Entonces, hermanos, tampoco es en automático, requiere arrepentimiento. Acuérdense que arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar. No porque llora usted mucho quiere decir que está muy arrepentida. Ay, ¿cómo llora? Mira, está bien arrepentida. No. Cuando uno se arrepiente, uno cambia. ¿Verdad? Es la forma en que uno se da cuenta. La clase, fíjense la clase que le da Dios a Jonás. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra, fíjense, para ver qué iba a suceder con la ciudad. O sea, yo me siento aquí, voy a estar viendo a ver si ya castigó Dios ahí a los que están allá afuera pecadores. Pero yo estoy aquí. A eso se fue Jonás. Se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, aún con esa rebeldía, hermanos, Dios se acuerda de Jonás. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta. Ya se sentó Jonás, el Señor hace crecer ahí una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza
De modo que éste desfallecía, con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Imagínense, Jonás no quiere dar el mensaje, se va a la colina para ver qué iba a pasar con la ciudad, que si iba a ser destruida o no. Le pone el Señor una plata, bien contento, aquí estoy en la sombrita, se marchita y dice: ¿y este calor quién lo aguanta? Prefiero morirme. Un profeta de Dios, hermano. No era Pedrito ni Juanito. Era alguien que iba a la iglesia, hermano. Ya, cualquier solecito y ya me quiero morir. Cuando esto pasa, hermano, aquí viene una clase grande. Primero muestra su compasión, luego su clase, y ahora vamos a ver la conexión que hace Dios con Jonás. Pero Dios le dijo a Jonás, todavía lo está escuchando, necio, rebelde, que ya se quiere morir, y todavía lo está escuchando Dios. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¿Y qué le contestó Jonás? Claro que la tengo, claro que sí. Le respondió: me muero de rabia. Tú no sabes lo que es estar aquí en este calor. Oh, Dios sí, como tú estás en el cielo y segurito tienes una nube como Moisés, pero estar aquí bajo este sol, ni idea tienes, Señor. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen entre su derecha y su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Tú estás enojadísimo que la planta se marchitó. Y una ciudad que está a punto de perderse, ¿no yo debería de compadecerme? Hay una historia donde dicen que un hombre en el desierto tenía su casita ahí de campaña, y viene un forastero que va de paso, de que viene y le dice: ¿gusta pasar a descansar un poco? Puede quedarse aquí y mañana temprano sigue su camino. Y el forastero le agradece y dice: sí, claro que sí. Llega, le sirve de comer, se sienta a comer y empieza a comer sin darle gracias a Dios. Empieza a comer y ve que no le da gracias a Dios por los alimentos, lo agarra y dice: ¿qué no sabes que se ora por él antes de comer? Y lo agarra, lo sacude y lo saca a la calle, y ya no le da ahogamiento ni deja que termine su comida. En la noche le dice Dios: ¿dónde está el forastero que te mandé? Pues, ¿qué crees, Dios? No ora antes de comer. ¿Qué lo saco? ¿Cómo crees? No oro. El recto, ¿no? Dice: tú no lo soportaste 10 minutos, yo lo he soportado 80 años. Y tú no lo pudiste soportar 10 minutos. ¿Cuántas veces, hermanos, no soportamos algo que nos hace? Chéquele cuántos años tiene usted, no me diga. ¿Cuántos años Dios lo ha soportado a usted? Y hay veces no podemos perdonar a alguien por lo que hace, hermano. ¿Qué cree? Yo he visto que la hermana ni ora. Nada más está en su celular y está durmiendo. Yo pienso que no hay que tener coinonía con ella, hermana. A usted lo ha soportado el Señor los 15 años que ya tiene de edad todos. Y usted no puede soportar eso. Fíjese cómo era un profeta de Dios, hermanos. En otras palabras, alguien que iba a la iglesia. No poder soportar el pecado de otro, porque él, ante su propia sabiduría, era un hombre recto. Eso es lo que está pasando con Jonás, hermano. Una vez más, yo le pregunto a usted, hermano: ¿confía en la sabiduría de Dios? ¿O sus decisiones son basadas en su propia sabiduría? Oh, no, yo ya sé lo que hago. Yo sé cuál es lo correcto sin consultar aquí. Porque necesitamos, hermanos, confiar en la sabiduría de Dios. Fíjense quién era Jonás. Segunda de Reyes 14, 23, 25. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jorobán, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años.
Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Rebó-Jamá hasta el mar de Arabá, según la palabra que enseñó. Y aquí está. Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. El nombre de Jonás estaba escrito, hermanos, en los libros de Reyes. Sabían quién era él. Era una persona que el Señor escogió como profeta. Rebelde, se va para otro lugar, regresa a dar el mensaje a la fuerza, enojado anda dando sus folletos, va a perdonar al que le acaba de dar el folleto. A ese vas a perdonar, Señor. Para haber sabido ni se lo doy. ¿A poco va a ir a mi iglesia? Ya uno muy digno, porque el Señor anda perdonando a todos, como lo perdonó a usted, hermano, y a mí. Esta era Jonás. ¿Qué le pidió Dios a Jonás? ¿Qué le pidió Dios a Jonás? ¿Qué le dijo? ¿Vas a decir? 7 palabras. Es todo. Lo único que te pido, Jonás, es que vayas a Nínive y des 7 palabras. Lo único que te pido, hermano, hermana, es que ores por estas bancas, es que ores por esta ciudad, para que el Señor mande gente. ¿Cuántas veces oró esta semana por eso, hermano? Hay que orar. Sí, ore por su iglesia, hermano, por su pastor, por la música que se canta los domingos. Tenemos que orar por nuestro edificio, hermano. 2 accidentes ya ha habido en los últimos meses allá afuera. ¿Ora usted por su iglesia? ¿Ora usted por su pastor? ¿Ora usted por todo lo que sucede en la iglesia? Si no hay oración, ¿cómo Dios va a proteger a su iglesia? Hermanos, ¿qué le pidió Dios a Jonás? Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. 7 palabras, nada más, 7 palabras. Es lo único que vas a decir. Vamos aquí a ver el contraste, hermanos, con Habacuc. Y porque al final quiero ver si estoy aquí hablando ahorita con Jonases o con Habacuc. ¿Qué le pidió Dios a Habacuc? El libro de Habacuc, hermanos, habla de cuando el Señor está preparando un castigo para su pueblo. Y Habacuc se queja porque él ve lo que viene. Dice, Señor, ¿y vas a permitir que todo esto pase? Y fíjese lo que le dice Dios, hermanos. Vamos a ver a Habacuc. Aquí está la primera parte de la conversación. Aquí está hablando Habacuc. En la segunda es lo que le contesta Dios. Dice, el capítulo 1 de Habacuc. Esa es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Aquí está la profecía. Aquí está la parte que Habacuc habla con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Habacuc está hablando de que los caldeos vienen a conquistar y a arrasar a su pueblo. Y Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir pidiéndote ayuda sin que tú me escuches? Fíjense, Habacuc está buscando a Dios. ¿Hasta cuándo voy a pedir ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Fíjense la desesperación con la que está hablando Habacuc. Señor, no me escuchas, no vienes a ayudarme. ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Fíjense el escenario que está viendo Habacuc, hermanos. Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Vean el escenario, hermanos,
donde Habacuc está viendo lo que está pasando entre su pueblo y dice: Señor, fíjate todo lo que está pasando aquí. Esto se está cayendo y tú no me estás escuchando, tú no me estás ayudando. Fíjese lo que le contesta Dios. Aquí es palabra de Dios, hermano. Dice: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Fíjese lo que dice Dios a Habacuc, hermano. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, al pueblo enemigo, ese pueblo despiadado, impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena. Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Imagínense lo que Dios le está diciendo a Habacuc: esto es lo que voy a hacer. Aquí no va a ser que un lloviznita, que va a ser calorcito, que va a ser frío, no. Aquí va a haber un pueblo que va a arrasar con ustedes por desobedientes. ¿Qué mensaje estaba más fácil dar? ¿El de Jonás o el de Habacuc, hermanos? El de Jonás, 7 palabras. Y el de Habacuc, ¿saben qué? Aquí no nos va a ir bien con esto. Dios está enojado porque somos desobedientes. Hermanos, 7 palabras a decirles aquí todo lo que tenían que hacer. Este era el imperio asirio y este es el imperio que venía con ese pueblo de Dios a atacarlos, hermanos. Dice: sus caballos son como leopardos, dice. Ellos hacen de sus prisioneros lo que quieren. Ellos van y arrasan, destruyen. Eso es lo que estoy incitando. El Señor, cuando Él viene de parte de Él, hermanos, lo que Él dice, eso va a pasar. Amén. Y hay veces pensamos que a mí no me va a ir mal porque vengo los domingos de vez en cuando. No, hermanos. Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera con nuestra vida, hermanos. Por eso debemos estar a cuentas con Él siempre. Este es el imperio. Vamos a comparar los dos, hermanos. Este es el mensaje a Jonás y a Habacuc. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Qué le dijo a Jonás? Ven, proclama el mensaje. ¿Cuál mensaje? 7 palabras. ¿Qué le dice a Habacuc? Estoy incitando, yo tu Dios, yo estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado y impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de los territorios ajenos. Fíjese lo que le dice a Jonás y lo que le dice a Habacuc. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte? ¿Y qué le contestó Jonás? ¿Tú te compadeces de ellos? Mira, por eso me fui a Tarsis. Si yo ya sabía que tú ibas a perdonarlos. Esa fue la respuesta de rebeldía de Jonás. Ya está confrontando a Dios y sigue de rebelde. Para haber sabido me quedo en Tarsis. Mira, vas a perdonarlos a ellos. Tiene razón de sentirse así Jonás por una planta, y yo por este pueblo no podía yo sentir eso. Fíjese lo que contesta Habacuc: aunque la higuera no dé nuevos, ni haya frutos en las vides. Él está viendo un campo desolado, hermano. Vienen los caldeos. Esto no va a quedar, pero nada, hermano. Todo van a acabar los caldeos. Aunque la higuera no dé nuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno de los establos, aún así yo me regocijo
regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Fíjense la respuesta de Habacuc con un escenario negro. Fíjense la respuesta de Jonás. Rebelde, donde nada más tenía que llevar un mensaje de 7 palabras. La gran diferencia. Arrepentimiento es dejar de hacer mal por hacer algo bien. Equivocadamente usamos la palabra para explicar un cambio de pensar, no de hacer. Arrepentimiento no es un cambio de pensar, es un cambio de actitud, de hacer, hermano. La hipocresía no es actuar en contra de lo que sientes. La hipocresía es actuar en contra de lo que crees. Si usted cree que vale la pena hacer lo que Dios le está pidiendo hacer, hágalo. Pero solo si usted cree. Porque si usted no cree y usted lo hace, el Señor no lo recibe eso como honor de usted con lealtad. Jonás intentó huir de Dios. Habacuc corrió hacia Dios. Dios buscó a Jonás. Habacuc buscó a Dios. Jonás termina en la necedad. Habacuc termina en la fe. Gloria a Dios. Pregunta, hermanos. ¿Quién es usted? ¿No lo conoces? ¿Jonás o Habacuc? Los dos profetas. Aquí estamos en este momento escuchando personas que conocemos de la palabra, algunos ya por muchos años, algunos nuevos. Pero ¿quién es usted, hermano? ¿Jonás o Habacuc? Vamos a orar y orando vamos a prepararnos para tomar nuestra cena de esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro, escuchamos tu palabra y reconocemos que lo que nos has pedido es fácil, pero nosotros lo complicamos por nuestras propias opiniones, nos justificamos. Padre, queremos ser hijos tuyos obedientes y no rebeldes. Cada uno en este momento, hermano, confiese dónde ha fallado con el Señor, dónde usted ha sido negligente en lo que el Señor le ha pedido. Tal vez el área donde usted ha batallado se la tiene que entregar al Señor para que Él pueda seguir trabajando con usted, hermano, hermana. Cada uno de nosotros tiene una lucha. Este es el momento de hacérsela del Señor. Padre, toma nuestras cargas, Señor, porque queremos servirte bien. Siga orando, hermano. Siga orando.